Esto es un paradigma bien interesante porque pues creo que es algo que vemos frecuentemente en la clínica donde tenemos perfiles prequirúrgicos donde se incluye básicamente una creatinina y ya, y con eso evaluamos el proceso renal. Entonces, variada vez tenemos complicaciones anestésicas porque nos confiamos solamente en una creatinina y pues un perfil completo con respecto a eso. Entonces, el paradigma que venimos hoy a derribar, por decirlo así, es si la creatinina realmente es un valor preanestésico efectivo o si tiene un valor importante como preanestésico. Para que entendamos eso, siempre me gusta hacer un recorderis de fisiología y realmente nos vamos a basar en la función del riñón para saber si esa creatinina, si es el valor, digamos, ideal o el analito ideal. Entonces, en la fisiología renal es recordar realmente qué hace el riñón. ¿El riñón solamente filtra creatinina? No, el riñón hace un montón de cosas y en el corto tiempo que tenemos acá pues de exposición vamos a decir cositas muy puntuales porque no nos da pues para adentrarnos en realmente qué hace el riñón. Pero el riñón hace un montón de cosas. ¿Solamente excreta creatinina? No, esto realmente es, como digo yo siempre a mis estudiantes, es punto escupa de lo que hace en la totalidad del riñón. El riñón tiene una infinidad de funciones que van desde el proceso de excretar desechos hasta recaptar hormonas y tenemos que ver que cada una de esas funciones marca un punto específico del riñón. Entonces, esas funciones que hace la nefrona, porque también es recordar que el riñón es simplemente el tejido grande como tal, tenemos que el trabajador del riñón es la nefrona, recordar que los gatos tienen más o menos 200.000 nefronas, los perros tienen entre 400.000 y 600.000 nefronas, por eso deberíamos de hacer un perfil prequirúrgico un poco más completo tal vez en el gato que en el perro. Pero entonces estas nefronas que estamos viendo en pantalla, que se componen desde un glomérulo con todos sus túbulos, van a tener diferentes funciones. ¿Qué funciones? Nuestra primera función es una función de filtración y limpieza, que más adelantico vamos a especificar un poquito de cada una. Una segunda función, que es una función de control de balance hídrico del organismo. Una tercera función que es regular sustancias del organismo, es un órgano que hace regulación sistémica. Una función que es una función endocrinológica bastante importante y una función que es metabólica y activadora, que creo que esta siempre se nos olvida. Uno siempre habla, y creo que la mayoría de clínicos mencionan básicamente creatinina, en algunos momentos se les ocurre hacer urea, pero se quedan básicamente con una creatinina para evaluar una funcionalidad renal. Entonces, hablando desde el punto de vista de filtración y limpieza, siempre hago la similitud con un colador, que es básicamente el videito que estamos viendo ahí, donde esa filtración glomerular, esa barrera de filtración, lo que hace es seleccionar productos de qué se debe quedar en sangre y qué pasa realmente al túbulo. Esa función es realizada por nuestro glomérulo y nos va a permitir pasar hacia el túbulo todo lo que son compuestos plasmáticos de bajo peso molecular o proteínas de peso molecular medio a pequeño. Ninguna proteína de tamaño grande, ninguna estructura grande va a pasar o se va a filtrar. Entonces, ¿qué filtra y qué limpia ese riñón? Filtra desechos de todo tipo, desechos hepáticos, desechos musculares, desechos y detritos que sobran en el organismo, filtra el plasma, como les estoy mencionando, casi que todo lo que está en el plasma pasa al riñón al ultrafiltrado. De hecho, si uno se pone a filosofar en lo que hace el riñón repite mucho trabajo que, digamos, podría, entre comillas, sobrar, pero pues obviamente no, donde sobra morimos todos. Filtra proteínas pequeñas o de peso molecular medio, pero son bastante, pues tirando todos a tamaño pequeño. Filtra vitaminas, filtra hormonas, filtra aminoácidos, filtra glucosa, filtra una infinidad de compuestos, donde tenemos que los desechos principales que nosotros estamos midiendo en exámenes son creatinina y urea. El fósforo se podría comportar como desecho y no, porque el fósforo también te puede medir tasa de filtración, ya que cuando la filtración disminuye el fósforo se acumula en sangre, pero pues también tiene que ir relacionado con un montón de cosas más. Nuestra segunda función es una función de
Balance hídrico, el riñón se encarga entonces de mantener la cantidad de agua en el organismo a través de diferentes puntos de función. Tenemos que el asa de Henle es el que se encarga siempre de hacer una reabsorción masiva de agua normalmente en fisiología, y ya el túbulo colector ante la patología o ante el estado fisiológico del paciente se encargará de acuerdo a lo que esté pasando en el organismo. Ahora bien, no solamente son estos dos puntos los que reabsorben agua. El túbulo proximal reabsorbe gran cantidad del agua que se filtra. Realmente toda la nefrona hace una reabsorción de agua, pero estos dos puntos son, digamos, los más claves para la reabsorción de agua. Ahora, ese balance hídrico es lo que de pronto muchas veces empezamos a notar en enfermos renales, donde vemos el paciente orina mucho, el paciente toma mucha agua. Entonces, este balance hídrico, ¿cómo lo podemos medir en un tipo de examen? Tal vez densidades urinarias, hacer un seriado de densidades urinarias, no nos quedemos nunca con un solo examen de orina para determinar la densidad urinaria de un paciente. Es importante hacer mediciones de densidad urinaria en diferentes puntos del día, que nos puede dar un valor un poquito más predictivo de la función de ese riñón. Es un refractómetro, eso es fácil, es barato, no es complicado y nos daría mucha más información de cómo está haciendo la concentración de la orina ese riñón. En tercer lugar, nuestra función que es reguladora es la función que se encarga el resto de los túbulos, túbulo proximal, túbulo asa de Henle, porción ascendente gruesa, túbulo contorneado distal, túbulo conector y túbulo colector, aunque el colector no tanto. La parte reguladora tenemos entonces que es regular, ahí acabo de ver que mi autocorrector me puso electrónico, son electrolitos, hago la anotación. Vamos a tener que va a hacer una reabsorción de electrolitos. Electrolitos son sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, principalmente, donde vamos a ver que se encarga de reabsorber casi que el 95 al 99%, pues entre realmente 90 y 99%, dependiendo del electrolito, lo va a reabsorber en todo el recorrido de esos túbulos. Vamos a reabsorber, si estamos viendo estas imágenes, son imágenes del túbulo contorneado proximal, son dos grafiquitas que me gustan bastante porque son muy sencillas, muestran, son cotransportes de sodio, realmente, sodio, cloro, sodio solutos, pero es básicamente lo que pasa en esos túbulos. En esos túbulos se reabsorben los electrolitos, como ya mencioné, pero también se reabsorben las vitaminas que se filtran, se reabsorben también diferentes proteínas de pequeño peso molecular. El túbulo proximal reabsorbe proteínas, se deben de reabsorber en esa porción. Tenemos que también reabsorbemos hormonas, por eso también es importante endocrino, ver si una creatinina sola te da una funcionalidad completa. Y reabsorbe agua, como ya lo habíamos mencionado antes. Entonces es regulador porque es que si yo pierdo el sodio, pierdo el potasio, pierdo el cloro, me llevó el que me trajo porque se me desbalanceó todo el intercambio catiónico y aniónico, que es lo que genera energía en el organismo, y por esto pues ya no tendríamos una funcionalidad normal. La cuarta función de nuestro riñón es una función endocrina, donde todos hemos escuchado nuestro famoso aparato yuxtaglomerular, y tenemos que el riñón tiene producción endocrinológica y recibe acciones endocrinológicas. En producción endocrinológica, el riñón se encarga a través de las células intersticiales del aparato yuxtaglomerular. ¿Alguien tiene un micrófono por ahí prendido, porfa, para que lo apague? Tenemos que produce eritropoyetina, nuestro aparato yuxtaglomerular, que es la hormona que sabemos que se encarga de estimular la producción de médula para producir sangre. Tenemos que la renina se va a liberar a partir de la mácula densa, que es una hormona bastante importante, ya que nos va a desencadenar el eje renina-angiotensina-aldosterona y nos va a ayudar a mantener cuestiones de presiones arteriales. Entonces, ¿qué tal medir una presión arterial en un paciente como preanestésico? Tal vez nos puede dar un poco de más información de la parte renal que una sola creatinina. En quinto lugar, tenemos que el riñón hace una actividad o una función metabólica y activadora, donde tenemos que la función activadora que todos recordamos y reconocemos es la activación de la vitamina D, en vitamina D activa. Entonces, nos ayuda a activar
no solamente la vitamina D, sino otro montón de sustancias. Tenemos que nos ayuda a regular a través de la función reguladora el equilibrio ácido-base en conjunto con la función metabólica y activadora, porque en la acción metabólica y activadora entra a formar parte la producción de sustancias buffer. La producción de sustancias buffer, por ejemplo, cuando estamos produciendo ion amonio, que viene del amoníaco, eso se hace a partir de la glutamina. La glutamina se hace un proceso de degradación oxidativa en las células de los túbulos y se produce ion amonio. Y el ion amonio está siendo atrapa hidrogeniones para hacer control pues de acidosis o atrapamiento pues simplemente de hidrogeniones por procesos normales. Tenemos también la recaptación de bicarbonato y la producción a través de fosfatos, porque los fosfatos aquí entran a ser parte también de la regulación, de la activación metabólica para mantener equilibrio ácido-base. Otra función que ya es más que todo metabólica es esto que dice acá, CYP450, que es el citocromo P450, que es la fase 1 de metabolismo del organismo, que se encuentra en varias células, se encuentra más que todo en el tejido hepático, pero tenemos que el riñón tiene alto contenido en células tubulares del sector S3 del túbulo proximal del citocromo P450. ¿Qué es eso? Es decir, el riñón tiene la capacidad de hacer metabolismo de sustancias orgánicas o de sustancias exógenas. Entonces, nuestro riñón tiene también una función metabólica que, por ejemplo, para la parte de anestesia es bien importante para ciertos procesos. Y finalmente, pues, ¿qué produce el riñón? El riñón produce orina. Entonces, realmente, una forma tal vez de ver ese riñón, qué calidad de función tiene, sería medir la calidad de la orina. Ver en esa orina un UPC, que es la relación proteína-creatinina en orina, evaluar la densidad urinaria, que nos va a decir la capacidad de concentración de ese riñón y nos puede brindar información bien importante. Entonces, ¿realmente qué mide la creatinina? La creatinina es un analito que si vemos las clasificaciones de IRIS, vemos que el paciente renal crónico en estadio 1 tiene creatininas normales. Entonces, ¿por qué si una estratificación de un organismo internacional de nefrología nos dice que la creatinina está dentro de rangos normales en un paciente que es estado enfermo renal en estadio de enfermedad renal crónica estadio 1, tiene creatininas normales? Porque solo medimos una creatinina para meter un paciente anestesia. El riesgo va a ser mayor. Entonces, la creatinina realmente mide, se eleva constantemente cuando ya tienes solo funcionalmente hablando entre un 20 y un 40% del tejido renal funcional. Va a depender siempre de la masa muscular, va a depender siempre de la edad del paciente, de la raza. Es bien importante tener en cuenta que hay razas que te van a tener de pronto niveles de creatinina más altos. Y es un punto de la función renal. Qué pena aquí el insulto, ¿no? Pero es un punto de la función renal. Entonces es importante saber que esta estratificación nos da información donde la presión arterial, donde el UPC, donde la creatinina y la urea deberían de hacer parte de un prequirúrgico o un preanestésico. Entonces, ¿qué deberíamos considerar para tener un buen examen preanestésico? La creatinina, sí, es un valor que nos puede servir, pero no dejarlo solo. Hacer UPC en orina, hacer densidad urinaria y de pronto la dimetil arginina simétrica, que todavía es un analito que está, digamos, entrando en análisis. Hay veces sí, hay veces no, hay que tener en cuenta muchísimas cosas, es bastante costoso y podría subir demasiado los costos como un valor preanestésico, pero tumbando este paradigma es, ¿se necesita más? Claro que sí, necesitamos más que una sola creatinina.